Ahí está. Perfecto. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, sí, está bien, se ve. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos los que están participando en este webinar. Mi presentación específicamente va a ir dirigida a comentarles un poco cuál es la situación del mercado en el COVID, cómo ha evolucionado muy rápidamente, porque tengo exactamente 15 minutos, y permitir las presentaciones de Frank y de Lucho posteriormente, y de ahí esperemos que todavía quede tiempo para comentar algunas respuestas a sus consultas. La presentación básicamente la he estructurado en tres partes, muy rápido, ver un brochazo de cómo está el sector al día de hoy y cómo ha evolucionado la red pre y COVID, pre-COVID y COVID. Posteriormente comentaré la fotografía de cómo está el desarrollo de proyectos renovables en el Perú, y terminaré con una lista de 3 o 4 temas, obviamente una lista no exhaustiva, de qué es lo que está faltando para efectos de poder materializar una mayor penetración de las renovables en la matriz eléctrica en el Perú. Sin más, entro al tema de fondo. Esto es un gráfico elaborado por el COES. Básicamente, acá vemos la producción de la energía eléctrica de abril 2019 a abril 2020. Como vemos, hay una caída en la generación de energía eléctrica entre abril 2019 y abril 2020. El COVID aproximadamente ha generado una reducción de la carga en aproximadamente 30%. Obviamente también ha afectado la generación de renovables, que lo vamos a ver un poquito más favorablemente. En potencia, la máxima potencia coincidente a abril 2019 estaba en 6.900 megavatios. Había incrementado un poquito más casi a principio de año a 7.000 y pico. Anual abril 2020 en plena pandemia y bueno, ya iniciando, bueno, todavía en plena pandemia con restricciones a 5.173 megavatios. Y ahora veamos un poco cómo se ha incrementado la generación RER. La caída ha sido principalmente la generación térmica de gas natural de Camisea, que ha caído aproximadamente como 30 y pico %, y el incremento de la generación de RER, ¿no? En 14%. Esta generación RER incluye la convencional y la no convencional, es decir, consideran convencional a la hidrobiomasa y no convencional a la eólica y la solar. Es decir, en esta, o sea, casi 81 son 90 y casi más de 96% de la energía generada en el Perú ha sido renovable, ¿no? Considerando también a la hidroeléctrica no convencional. Esto es un gráfico que demuestra la evolución de la generación renovable por recurso, en la participación de la generación eléctrica. Como vemos, hay un incremento, ya se ve el incremento en abril de 2020, o sea, ahí ya tenemos el 14% que hemos visto en el gráfico anterior. Y obviamente una reducción considerable de la generación térmica a gas, ¿no? Ok, entonces ese es un poco el brochazo. Definitivamente la pandemia nos ha hecho replantear varias cosas.
entre ellas que si es posible la generación con una mayor participación de energías renovables en el sistema. Número 2, que tenemos que buscar de todas formas la autosostenibilidad y limitar cualquier tipo de dependencia de recursos extranjeros. Esto lo digo específicamente por una eventual una eventual insistencia en la metanización del sistema eléctrico peruano, es decir, un incremento del uso de gas natural, dado que nuestros recursos de gas natural son finitos y eventualmente estaremos en una situación de tener que importar gas natural, ¿no? Entonces, eso tiene que venir, el análisis de cuánto gas deberíamos usar, debería venir también con un análisis de cómo va a participar la renovable a mediano y largo plazo, pero lo comentaré eso más tarde. Entonces, ¿cuál es la situación de la RER en el Perú? La RER en el Perú tuvo sus inicios con la aprobación de una ley, un decreto legislativo en el 2008, el decreto legislativo 1002, en el cual, debido a una imposibilidad de asegurar contratos de suministro eléctrico con los precios que requería la renovable para poder financiar sus proyectos, se creó una estructura en la cual, una estructura de licitaciones, en la cual, a través de este decreto legislativo y su reglamento que salió en el 2009 y de ahí fue sustituido íntegramente en el 2011, y que básicamente permitía, garantizaba una tarifa que era el precio de oferta en la subasta, y esta tarifa estaba compuesta por el costo marginal que recibían mensualmente por toda la energía que se inyectase al sistema, las renovables adjudicadas, y por una prima que básicamente es un cargo regulado que se incorporó en la tarifa eléctrica y en nuestros recibos de luz mensuales. Esto fue una apuesta, se estableció un porcentaje de hasta el 5%, bueno, primero fue de 5% y de ahí fue hasta 5% después de una modificación, con lo cual restringían bastante, desde nuestro punto de vista, más que promover, estaban restringiendo la capacidad de desarrollo de las renovables. Pero las renovables, como podemos ver en este gráfico, en la primera subasta iniciaron con precios muy altos. Esto es específicamente eólica y solar, ¿no? $221 en el 2010, $80 en eólica y así sucesivamente fue reduciéndose. Hemos tenido 4 subastas renovables, eólica y solar no participó en la tercera, solo fue hidroeléctrica de hasta 20 megavatios. Esas cuatro subastas generaron un RER total de 6.036 gigavatios hora adjudicados y no convencional 2.651, con una potencia adjudicada en megavatios de 1.280 megas total, con no convencional 707 y un total de proyectos de no convencional 19 y 64. Entonces, ante esta situación no ha habido ninguna subasta del 2015, adjudicado en el 2015 con precios del 2014. Hemos estado adoleciendo de las consecuencias de una mala planificación energética que ha generado, que fue gestada por intervenciones innecesarias y proyecciones no ajustadas en el tiempo, ¿okay? de demanda. Entonces, ahora entiendo que Lucho va a comentar después de cuál es la situación del sistema propiamente dicho, pero estamos en una coyuntura en la cual tenemos que organizarnos y mirar hacia el futuro. El futuro, la energía renovable es energía autosostenible, contribuye a una menor emisión de gases de efecto invernadero y permite su sustitución permite a un nivel transversal de economía un mayor nivel de emisiones y una mejor calidad de vida.
Ahorita estamos en una coyuntura en la cual tenemos en el Perú, también es autosostenible, es independiente y son recursos que tenemos en el país y no tenemos que importar. Eólica, más o menos estimado en 22.000 megavatios de potencial. El solar es indefinido, la bioenergía es de 1.200 megavatios y la geotermia aproximadamente de 3.000 megavatios. Lo importante de la geotermia, y esto es algo que voy a mencionar en el siguiente slide, es que cuando uno planifica el sector, que es algo que necesitamos hacer, tiene que planificar a mediano y largo plazo y tiene que ver no solo el precio, sino también los beneficios que va a traer una determinada tecnología. Obviamente, a diferencia de la eólica y solar, cuyos precios son muy atractivos, sin embargo, a la fecha, un recursos variables, la geotermia no. La geotermia tiene una cadena de valor increíble, genera muchos puestos de trabajo, similar a las de la minería, entiendo. Puede generar 24/7, lo cual le da mucha estabilidad al sistema. La cadena de valor desarrollando este tipo de proyectos genera, digamos, es sustantivo, ¿no? Es muy apreciable, dado que permite calefacción en zonas donde existe este recurso, otro tipo de manejo agrícola, de cultivos en invierno, etc. Entonces, dicho esto, aterrizo a unas cuatro temas que considero yo vital para promocionar el desarrollo de proyectos REP. Principalmente la planificación energética de mediano y largo plazo. Ya tenemos una declaración del presidente a la conclusión del evento Solar Sun World del año pasado, en el que declaró que para el 2030 nuestro porcentaje objetivo para el consumo sería de 15%. Entonces, eso aún no es vinculante porque no está incluido en ningún documento jurídico, legal, pero esperamos que al menos sea el análisis que se haya hecho para aterrizar ese número, esperemos que sea reflejado en algún documento que nos permita poder organizar la forma en la cual vamos a alcanzar dicho objetivo. Lo que sucede en el Perú es muy sui generis porque sinceramente no hemos tenido nunca planificación. Tenemos una política del 2010, toda la planificación se ha hecho por necesidad y no para estructurar adecuadamente el mercado. Tenemos una política energética del 2010 totalmente desfasada que sí incluye, digamos, una mayor penetración de las renovables en el sistema eléctrico. Sin embargo, esa política también habla de un mayor uso de la generación a base de gas natural. Respecto a la reestructuración institucional, digamos, han habido 6 ministros hasta la fecha, desde que entró el gobierno en el 2016, el gobierno actual, gobierno de turno. El problema es que cuando entra un ministro, uno tiene que tirar una moneda y esperar que el ministro sea experto en energía, porque si no es experto en energía, el proceso de entendimiento de todos los temas de interés del sector energía toma más tiempo. Hasta que se empape de los temas, va a tomar tiempo y eso es justamente lo que no podemos prescindir. Consecuentemente, es evidente que ya como en otros países se viene haciendo, se tiene que separar el Ministerio de Energía y Minas en un Ministerio de Energía y un Ministerio de Minas. Probablemente el COES tendrá que dejar de ser operado con injerencia directa de los actores del mercado, tendrá que ser una institución más independiente y otras medidas de reestructuración que se requieren en el sector. ¿Un minuto? Respecto a la ¿Un minuto, Brendan? Un minuto. Respecto a la modificación de la estructura de contratación, eso es indispensable a la fecha, porque esta estructura de contratación tiene que informar a los inversores
de cómo se van a licitar PPAs, contrato de suministro eléctrico, para sus proyectos. Es decir, si vamos a ir por una estructura para la eólica y solar a través de licitaciones de las distribuidoras, por ser competitivas o impulsar o promocionar a la fecha, y donde entiendo que Luis va a mencionar una licitación para específicamente la geotermia en el sur, donde debido a la falta de la construcción del gasoducto sur peruano, ya estaba prevista una falta de generación eficiente para el 2022-23, con lo cual es indispensable considerar la posibilidad de desarrollar una subasta renovable. Probablemente habría que hacer unos cambios porque la naturaleza de los proyectos geotérmicos no necesariamente es idéntica al desarrollo o aplicable al desarrollo de otros proyectos renovables no convencionales como dispone la ley, ¿no? Entonces, y bueno, el reglamento de generación distribuida y el autoconsumo son también elementos vitales que tienen que desarrollarse para efectos de liberar y permitir maximizar el ingreso de la red en el sistema eléctrico, especialmente porque estamos esperando desde el 2006 que se reglamente la generación distribuida y el autoconsumo. La generación distribuida a la fecha es simplemente una definición en la Ley de Generación Eficiente, la Ley 28832, y han habido 4 versiones de la reglamentación de la generación distribuida sin que ésta haya sido aprobada. Entonces, necesitamos esto, digamos, con urgencia, al menos estos 4 temas, considerando las licitaciones específicamente en el muy corto plazo, ¿no? Y definitivamente los objetivos de que tanto la geotermia como las demás tecnologías tengan formar parte de los objetivos del corto, mediano y largo plazo para descarbonizar nuestra economía, que es un acuerdo al cual ya ha llegado el Estado peruano el año pasado. El año pasado el Estado peruano se ha comprometido a hacer todos sus esfuerzos para que en el 2050 la economía esté totalmente descarbonizada. ¿Esto qué significa? Que en vez de carros a combustión vamos a tener carros eléctricos. Y no tiene sentido que un carro eléctrico, digamos, sea cargado con energía que provenga de una planta termoeléctrica, sino lo lógico es que tenga digamos, su suministro de una planta geotérmica u otra, ¿no? Bueno, creo que esto ya, ahí está. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Brendan, por la presentación. Quédate ahí porque luego vamos a responder algunas preguntas de los asistentes y ahora le vamos a dar el pase al ingeniero Luis Espinosa para que vaya compartiendo con nosotros su pantalla. Como les dije al inicio del webinar, el ingeniero Espinosa es consultor, él ha sido viceministro de Energía, así que conoce bastante bien el desempeño del sector, lo que ocurre ahora, lo que se necesita para que las cosas vayan mejor en el sistema eléctrico del Perú y frente a las energías renovables. Les recuerdo a todos los participantes que vamos a compartir las presentaciones que están haciendo los panelistas esta noche con todos ustedes y también la grabación de todo el webinar por si la quieren revisar más adelante. Ingeniero, ¿listo? Sí, estoy Perfecto. buscando Bueno, me avisa sí, cuando acá. esté. Ya está, ya. Sino que a veces aparece y no aparece. Ahí está, ahí está. Ya, sí, yo creo que ya se ve. Ya Así lo es, pongo. que se vaya ordenando. Pueden ir mandando también sus preguntas a través del sistema habilitado en Zoom para luego responderlas a través de nuestros panelistas. Adelante, ingeniero. Gracias, Katy. Buenas noches con todos y agradezco la invitación. Quisiera tocar algunos temas importantes que ha señalado Brendan, ¿no? Y también para darle paso a Franklin en su exposición. Yo quiero hacer una visión más de planificador energético. ¿Ya? Básicamente ese es mi campo de acción, ¿no? Ayer mencionaba el tema en otro webinar del Colegio de Ingenieros, la relación que existe entre la economía y la energía. Y uno lo pone, en esta gráfica uno ve
en línea roja la producción de energía del país y en línea azul el PBI, y se da cuenta que hay una correlación, ¿ya? Sino que es mucho mejor transformarlo en esta otra figura, en la cual en el eje horizontal, o en la parte baja, está la producción de energía, y en el eje vertical está la economía, que es el PBI. Y uno ve los puntos rojitos y una línea recta que correlaciona muy bien, ¿no? Con una línea recta. La pendiente, que yo pongo con este triángulo amarillo, es la relación entre la economía y la energía, que se llama costo de racionamiento, ¿ya? Significa cuánto al Perú le costaría no tener una unidad energética para mover la economía. Y más o menos es como $5.000 el megavatio hora. Con ese costo uno evalúa todos los proyectos. O sea, uno siempre tiene que hacer la pregunta, ¿qué pasaría si no hay energía suficiente en el sur? Un megavatio hora que le cortemos o racionemos en el sur, ¿cuánto nos costaría en la economía? Tanto. ¿Qué pasaría si el gasoducto de Caminsea falla? ¿Cuántos megavatios hora va a restringir al país? ¿Cuánto eso significaría en la economía? Tanto. Entonces, con eso se evalúa y se determina qué proyecto es más viable que menos. O sea, entonces, algo que no se hace muchas veces es un análisis de confiabilidad. O sea, de confiabilidad ante riesgos que pueden ocurrir, ¿ya? Y la prueba hoy día ustedes lo miran con el tema de las pandemias, ¿no? O sea, que nos ha agarrado como país, en un país que siempre hemos vivido como que Dios proveerá, ¿no? O sea, si dicen, ¿cuándo llegarán las vacunas? Dios lo sabrá. ¿Cuándo llegará el agua? Dios lo sabrá. Y aquí también es, ¿cuándo se levantará la cuarentena? Dios también lo sabrá. Entonces, somos un país de ese tipo. No somos un país que planifica, tal como dice Brenda. Planificar no significa solamente hacer un libro. No significa decir, en el 2050 ya no va a haber carbono. Sí, sí, pues no va a haber carbono, de repente no estamos nosotros tampoco, así que con tranquilidad. Planificar significa tener acciones para llegar a una meta, ¿ya? ¿Qué acciones hacemos? Entonces, la base siempre de todo objetivo energético es tener un país seguro y un país competitivo. Son dos ejes que uno siempre tiene que ver, la seguridad y la competitividad. Entonces, no podemos uno sin el otro. No es tener algo barato, pero inseguro. Y también algo muy seguro y muy caro, porque no somos competitivos, no podemos vender los productos. Entonces, eso nos lleva a la mezcla. Nos lleva a plantearnos cuán diversificado estamos zonalmente. Y ahí quiero llegar para que vean el tema sur también, y la importancia del sur. Mucha gente no se da cuenta de la importancia que tiene el sur para nuestro país. Y nosotros mismos que vivimos en Lima, no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de dónde viene la energía. Entonces, para eso es que he querido armar esta exposición. Ya Brenda lo dijo en su tablita, a mí me gusta más la figurita. ¿Ya? Esto es lo que ha caído la energía a lo largo de esta pandemia, ¿no? Esto es potencia media, es más o menos, yo estimo 2.000 megavatios que ha caído. Si uno lo multiplica por los números de días, eso da una monstruosidad de energía. Al final es como que el consumo de energía del Perú se va a reducir este año como 10% respecto al anterior. Entonces, eso significa una caída del PBI del 14%. Entonces, el PBI va a caer 14% y la energía 10%. ¿Ya? En máxima demanda también lo podemos ver. Nuestra máxima demanda es 7.000, hemos perdido un 30% de la máxima demanda, casi 2.000 megavatios. Si lo vemos de forma gráfica, a mí me gusta esta gráfica, que es el día marzo, o sea, el mes de marzo, diré que empezó la pandemia el día 16 para nosotros, o sea, la cuarentena, y según las horas del día uno puede ver la gráfica de la demanda día por día. O sea, ahí abajo ven el día del mes y en el eje enfrentando la caída del cerro. Esa caída del cerro es 2.000 megavatios que ha caído, ¿no? Ya, eso es lo que nos ha pasado. O sea, lo visualizo porque los ingenieros eléctricos lo vemos fácil. Yo sé que a veces la mayoría no lo ve,
cómo es el desplome de la economía. Esa es la economía que se desploma, ¿ya? Y reactivarlo, volverlo a poner a caminar, eso es lo complicado. Y esto nos va a acompañar varios años. O sea, esto es un problema largo, ¿ya? Aquí yo presento, previa a la pandemia, o sea, en febrero de este año, cómo era la oferta de generación. Si uno ve la área azul que está al medio, ¿no? La más grande, esa es la generación que está en el centro del país. Centro es Lima, Ica, Junín, toda esta parte central, esa es toda la generación. Y la parte gris arriba es la generación en el sur, la parte verde que está abajo es la generación en el norte. Si se da cuenta, esto te dice, todo está concentrado en el área central. O sea, todo depende de Lima. O sea, de las generadoras que están en Lima, hidráulicas, térmicas, todo lo que está en Lima, ¿ya? Así funcionaba el país. Entonces, tener este tipo de producción es complicado porque es inseguro, ¿ya? Inseguro porque las líneas eléctricas fallan, porque los gasoductos fallan, ¿ya? Porque las centrales mismas térmicas pueden fallar. Entonces nosotros no estamos preparados para eventos catastróficos. O sea, no estamos preparados. ¿Ya? Y eso tiene que ser tarea del planificador. ¿Ya? O sea, como salud ya se ha dado cuenta que tiene que planificar contra una pandemia. No planificar contra el hecho normal que le llegue cualquier gripe, no, es contra una pandemia. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? No estamos planificados. ¿Ya? Eso nos ha demostrado. Y ese no es un tema de médicos. Es un tema de saber evaluar riesgos, de organización. Y esto es, por ejemplo, por fuentes, ¿no? La hidráulica, la solar, y al último la rojita, es la térmica, ¿no? Aquí es más o menos un 40% del total. Lo importante es, viendo las fuentes, ahora vemos la demanda. Si se dan cuenta, la demanda del centro del país es fuerte porque mucha de la economía está centrada en Lima y alrededor. Pero el sur es importante, son 1.700 megavatios, ¿ya? Quiero que se acuerden la cifra, 1.700 megavatios es lo que el sur consume. ¿Y cuánto le enviamos de energía? Le enviamos como 1.100, más o menos. Esta gráfica es la gráfica de energía que se le envía al sur desde el centro. Entonces quiere decir que el sur se autoproduce con 600 megavatios que son básicamente renovables, ¿ya? Hidráulicas y solares que hay normalmente en el sur. El resto tiene que venir por las líneas de transmisión, por las centrales térmicas. Entonces, el país en el pasado ha venido haciendo líneas de transmisión como la única solución a su problema de transporte de energía. Yo hablo de estos volúmenes de energía, o sea, hablo de transportar 1.000 megavatios, 1.500 megavatios. O sea, tenemos la capacidad para transportarlo, pero es riesgoso. Estas líneas se pierden porque caen rayos, hay fallas atmosféricas, hay un montón de cosas. Ya no tenemos el tema del terrorismo. Antes perdíamos la línea por el terrorismo. Entonces, cuando ya uno llega a estos volúmenes de transporte, se vuelve inestable el sistema, eléctricamente inestable. Por eso que en el sur el COES tiene que encender centrales a diésel en ciertas horas, en ciertos días y todo lo demás. Y antes de la cuarentena se preveía que en los siguientes años cada vez iba a entrar más diésel. ¿Por qué? Porque no estaba el gasoducto del sur y no había central más eficiente, ¿ya?, que el diésel. ¿Ya? Eso denota falla de planificación, falla en toma de decisiones, que al final se van a subir en los precios. Todas estas cosas al final las terminamos pagando, porque no existe el gobierno que viene y te ayude, no existe eso. El gobierno dice, mira, lo dividimos entre esto, lo ponemos por acá y lo paga el público. Entonces nosotros pagamos las fallas de planificación, o las fallas de no hacer planificación, para decirlo mejor. El norte también es deficiente y se envía energía al norte, en menor cantidad porque tiene más opciones. Algo que ustedes de repente no se han puesto a meditar, de Arequipa más o menos hacia abajo, ¿ya?, asumiendo que el Perú está paradito, ¿ya?, de Arequipa hacia abajo,
hacia Chile, todo es una zona desértica. Es la prolongación del desierto de Atacama. Esa es una zona desértica. Si uno analiza la parte hidrológica, se da cuenta que ahí no hay agua, muy poca agua hay. Entonces, hacer centrales hidroeléctricas es complicado porque tiene poca agua, le saca poco tamaño, todo lo demás es complicado. Es diferente el norte del Perú o el centro norte, que tiene más agua, tiene las sierras mejores ríos, tiene la selva, o sea, nuestro gran potencial hidráulico está al norte, el centro al norte. ¿Ya? Pero el sur, ¿qué tenemos? Otras energías, ¿no? Que no los podemos ver todavía. ¿Ya? Entonces, como le explicaba, lo que va a hacer esta pandemia es este quiebre en la figura, ¿no? La línea azul es el PBI y la línea roja es la energía que lo va a seguir. Este es el quiebre que nos ha pasado. ¿Ya? Es una caída, si ustedes lo ven en horizontal, es como que hubiéramos perdido 4 años. A mí me preocupa cuando uno hace una cuarentena y no se pone a medir las consecuencias. ¿Ya? Esas son las consecuencias. Cada día es lo que pasa esto. Y no es fácil recuperarlo. ¿Ya? Sobre todo con los administradores que tenemos. Entonces, a ver, recuperemos esos 4 años que hemos perdido. En 3 meses hemos perdido 4 años. Es casi como que cada mes de cuarentena perdemos 1 año. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pregúntele a todos los amigos que están por ahí. Esto sí, esto es difícil, porque esto significa pérdida de trabajo, pérdida de empleo, pérdida de turismo. O sea, es un montón. Entonces quisiéramos que el siguiente año, como dicen los pronósticos, que este año caemos 14, el siguiente subimos 7. Ya está, pues vamos a ver si subimos 7, ¿no? Porque últimos años no estamos haciéndolo tan bien. ¿Qué se necesita? Un país promotor de la inversión, porque la inversión es la que genera trabajo, no existe otra forma, no es el Estado que venga y me regala los pescados, como dijo un presidente, o como otro presidente decía, me regala los panes. Yo no quiero que me regalen pan, yo quiero que me den un trabajo y puedo contribuir al crecimiento del país mejor todavía. Entonces necesitamos crecer. Ya dejémonos tonterías. Quitémonos ya los dogmas. Acá no hay dogma. A todos los funcionarios, quítense las cosas de la cabeza. Aquel que cree que tiene su trabajo seguro es una mentira. Eso no existe ya. Porque el Perú con esta crisis va a tener que restringirse, de repente va a achicarse, bajar sueldos, muchas cosas. O sea, nos va a golpear a todos, o sea, ahorita no lo están viendo. Pero yo ya que tengo más años y menos pelo, yo me acuerdo de estas crisis. Así que van a tener que vivirla. Entonces, lo bueno es que tenemos opciones. Eso es lo bueno. Somos un país rico, que tenemos recursos. Hay que ponerlo a trabajar los recursos. Los primeros recursos que tenemos energía diversa. O sea, como dice Brenda, ¿no? Tenemos eólicas, tenemos solar, tenemos hidráulicas, tenemos gas o hidrocarburos. Cada uno tiene su propio matiz, tiene su forma de hacer. Aquí en estos balances, por ejemplo, el ministerio, que yo lo saco del ministerio, nunca pone la geotermia. Por más estudios que he hecho, trabajos, todos ellos nunca han puesto en su balance potencial la geotermia, ¿no? Porque tal vez nunca la evaluó bien, o sea, no considera que se puede hacer. No es una tecnología, pues, de la última moda, no es eso. Tiene más de 100 años. Vean ustedes Finlandia, otros países que tienen frío extremo, se hace con geotermia. La Tierra tiene calor interno y no se va a enfriar, en varios miles de años no se va a enfriar. Así que tranquilo nomás, hay. Pero no queremos hacer. O sea, hemos estudiado, hemos trabajado, hemos recibido crédito japonés para estudiarlo, sabemos cómo se hace, ¿ya? O sea, porque no es una tecnología tan exorbitante, es un tema de poner a trabajar y es como hacer minería, como hacer petróleo. Hay mucho riesgo por la perforación. Y en eso estriba la promoción. La promoción significa, yo sé qué riesgo puedo asumir como Estado y qué riesgo el privado puede asumir. Entonces, a veces el privado no te pide plata, te pide, dame flexibilidad, sé promotor,
ayúdame a ayudarte a poner cosas, a darte trabajo, a poner dinero. Porque lo más difícil es el Estado. El Estado, cuando quiere hacer política con dinero, recursos públicos, se demora un montón. Ustedes mismos lo han visto. Ni siquiera para la pandemia han sido rápidos. Ni para entregar un bono son rápidos. Sí. Le quedan 2 minutos, ingeniero. Ya, ahorita termino. ¿Sí ves? No me puedo entusiasmar mucho. Gracias. Ya. Entonces, en esta lámina que pongo, la minería es 1.200 millones de dólares en reserva que tenemos en minería. O sea, 6 veces el PBI está en la minería. Y lo bonito es que el 60% está en el sur. O sea, el 60% de nuestra riqueza está en el sur. Con un PBI 220.000 millones de dólares, imagínense la minería, el tamaño que tiene. La caída, ¿con qué lo podemos recuperar? Aquí pongo el valor de la reserva. ¿Dónde creen que está más la plata? O sea, 3 veces el PBI está en el sur. Es cosa de ponerlo a trabajar, ¿sí o no? ¿Qué necesita? Energía. Hemos invertido en el norte, hemos invertido en camisea, en todo lo demás. Exportamos gas e importamos mucho más caro. Okay. Hemos querido hacer un gasoducto que no lo hemos podido terminar, pero tenemos potencial también de otros recursos. Aquí yo pongo para el sur solamente un potencial de geotermia de 2.500 megavatios. Lo bueno es que se puede hacer. Lo bueno es que se puede hacer en un tiempo que mueve recursos y se paga después. O sea, más o menos 5 años de construcción. O sea, que puede entrar capital. Eso es lo interesante, que cuando uno hace planificación, la planificación no se hace mínimo costo solamente, se hace también con impactos. ¿Quién te genera más impacto en los momentos que estás? ¿Ya? A veces los planificadores se equivocan de cómo hacerlo. ¿Ya? Perdemos cosas, y aquí yo pongo lo último, tenemos capacidad para en el sur poner a trabajar y hacer más industria, que da más trabajo, en base a la minería. Lo que necesitamos es energía, y energía en el sur, que le dé potencialidad, le dé confiabilidad al sur, porque estos proyectos necesitan energía segura, no que la energía está viniendo de más de 1.000 kilómetros insegura. Eso, así no se construyen los países. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Luis Espinosa, que tiene una gran experiencia en el sector porque ha sido viceministro de Energía, como ustedes saben. Ahora le vamos a dar el paso a Frank Acevedo, gerente general de EDC en Perú. Es una empresa que se dedica a la explotación del recurso de la geotermia, y mientras Frank va colgando su presentación, les recuerdo que las 3 presentaciones van a estar disponibles para todos los espectadores, todos los que nos acompañan hoy en este webinar. También vamos a colgar la grabación completa del webinar por si la quieren revisar después. Y no se olviden que nos pueden hacer llegar sus preguntas al panel de preguntas que tenemos aquí en el sistema de Zoom. Muy bien. Adelante, Franklin. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí. Ok, genial. Bueno, yo voy a tocar el tema de la geotermia y el papel que va a jugar en el tema de la reactivación económica y la seguridad energética. Un poco hablar de quién es EDC. Energy Development Corporation es la empresa líder en el mundo en generación de electricidad con recursos geotérmicos y también con otras tecnologías renovables. Tenemos más de 47 años de experiencia en generación de electricidad y una capacidad de 1.500 megavatios renovables, de los cuales 1.200 son en recursos geotérmicos. Ahora, ¿qué es la geotermia, no? Ya lo hemos conversado antes, ya todos lo conocen, es la energía calorífica que existe en la Tierra, que se transmite hacia la parte más externa de su corteza y que puede ser aprovechada por el hombre, ya sea para la generación de electricidad, así como para los usos diversos que tiene, ¿no? Hablamos de calefacción, invernaderos, etc. Pero quizás un dato que no tengamos nosotros claros es el potencial que tiene nuestro país en este recurso, ¿no? El Perú tiene uno de los yacimientos geotérmicos más potentes y más importantes del mundo. Solo para dar un ejemplo, se opera una de las centrales geotérmicas más grandes del mundo, que es la central de Leyte. Tiene una potencia instalada de más de 700 megas, y el reservorio geotérmico que alimenta esta central tiene un área de 29 kilómetros cuadrados.
El proyecto o los proyectos que tenemos nosotros, de los cuales, bueno, voy a conversar un poquito más adelante, uno de ellos se llama Chumani, que está en Arequipa. El reservorio geotérmico es el doble del reservorio geotérmico de Leyte. Y el otro, el que tenemos que se llama Quello Apacheta, que está en Moquegua, es de 180% más. Entonces, estamos hablando de un potencial geotérmico y de centrales, la posibilidad de desarrollar centrales geotérmicas como nunca antes se ha podido desarrollar. Ahora, ¿cómo se desarrolla la geotermia? ¿Cómo genera electricidad? El proceso también es bastante simple. Hablamos que hay una perforación profunda en el cual se llega hasta este reservorio geotérmico, donde se encuentra el vapor. El vapor está a alta temperatura y por tanto sale, ¿no?, disparado hacia y a través de unas tuberías se dirige hasta las turbinas de generación, cuales giran, generan electricidad. Y luego este vapor es llevado a las torres de enfriamiento. El efecto físico, vapor se convierte en agua y se vuelve a reinyectar en el reservorio geotérmico, lo cual lo hace un ciclo cerrado, constante, sostenible y el cual le brinda esta estabilidad, esta capacidad de brindar esa estabilidad de carga a los proyectos geotérmicos que no tienen sin duda otro tipo de proyectos, no solo renovables, sino también proyectos centrales térmicos. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué hacer geotermia? 5 puntos claves. Es renovable y limpia, es energía de base, independiente de las fluctuaciones climáticas. El elemento que aporta el calor es infinito y no experimenta alzas de precios, es vapor de agua, es gratis. Es segura, no hay combustión, gases y no requiere depósitos de combustibles, y porque el Perú lo necesita. Eso lo vamos a desarrollar un poco de más detalle ahora. Es una energía limpia, ¿no? Comparemos pues los gramos de CO2 por kilovatio hora. Vemos que en el caso del petróleo, esta tiene 900 gramos de CO2 por kilovatio hora, el gas natural cerca de 600 y la geotermia de 53. Entonces podemos ver que las centrales geotérmicas emiten 85% menos de CO2 que las centrales térmicas a gas natural. Ahora, ¿por qué es importante primero esta comparación entre petróleo, gas natural y geotermia? Yo creo que un gran error que se ha dado al momento de comparar la geotermia, ¿no?, como se le conoce que es una tecnología renovable, se le trata de comparar pues con otras renovables, ¿no? Llámese solar y eólico, lo cual es un error. La eólica y la solar son tecnologías intermitentes, con un factor de planta 50% menos que la geotermia, y por tanto no son tecnologías que pueden ser comparadas con esto. Sin embargo, las tecnologías que pueden aportar en cierta manera una estabilidad de carga o una mayor seguridad al sistema, y cuáles son los recursos, obviamente, que tenemos nosotros en el país, son el petróleo y el gas natural. Entonces, por eso la comparación con ellas, ¿no? Volviendo al tema del beneficio ambiental, de hecho de tener una energía limpia, sabemos que 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado todos los días. La Organización Mundial de Salud considera que la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud. Asimismo, en los últimos 30 años, la primera causa de muerte sigue siendo la infección respiratoria aguda. Entonces, nuestro país ya ha sido catalogado como el segundo país de Latinoamérica con mayor índice de contaminación en el aire. Entonces, existe pues una necesidad de descarbonización, pero este proceso de descarbonización tiene que realizarse de una manera adecuada, ¿no? Nosotros lo que buscamos es desarrollar el país, brindar las herramientas suficientes para que una industria, una minera puedan desarrollarse, y para ello necesitan una tecnología que pueda aportarle energía de base que requieren para el desarrollo de sus actividades comerciales. Que es un poco a donde íbamos ahorita, la energía de base. El factor de planta por tecnología, la geotermia tiene un factor de planta del 95%, el gas a ciclo combinado 75%, la hidro 55%, la eólica 50% y la solar 25%, pero bueno, dependiendo en realidad de la zona en la que se encuentra, ¿no?, que esto puede variar. Ahora, el factor de planta, ¿qué es? El factor de planta mide la utilización de la capacidad efectiva de una central. Esto quiere decir que si yo tengo una central de 100,
el factor de planta te va a determinar cuál es el porcentaje de eficiencia de esa planta. Cuánto utilizas, cuánto genera electricidad en realidad esos 100 megas, por ejemplo, que has instalado. Entonces, podemos ver que existe una mejor utilización de la infraestructura, ¿no? La infraestructura eléctrica por parte de la geotermia, ya que tiene un factor de planta por encima del 95%. Ahora, como lo hemos dicho antes, la geotermia no depende del clima, puede producir electricidad a las 24 horas del día, los 365 días del año, lo cual brinda pues esta estabilidad necesaria para el desarrollo de las industrias, del comercio, y también es un tema que conversó y lo explicó Brendan y también Luis, es que existe pues la necesidad de contar con estos proyectos que brindan la estabilidad de carga suficiente al país para poder sostener un desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si no tengo este tipo de tecnologías? Incurrimos en costos adicionales. Y estos costos lo vemos todos los días. Podemos ver los costos en los cuales se incurre en los tendidos de las líneas de transmisión, que a la larga no solucionan el tema. Tenemos pues proyectos de centrales de reserva fría, ¿no? que usan el diésel para generar electricidad, lo cual afecta el tema de la respiración y el tema ambiental que ya hemos conversado, pero a la larga que es muchísimo más cara. Es una suerte de, bueno, te compro un grupo electrógeno para que funcione en esos casos en los cuales no va a llegar la generación que está focalizada en la zona central. Ahora, ¿por qué lo necesita el Perú? ¿No? Ya lo ha explicado Luis, lo ha explicado Brendan, yo voy a ser muy breve en esto. Vemos que existe un 74% de la generación eléctrica está en la parte central del país, por lo tanto en la zona sur existe hoy en día un déficit de más de 600 megas. Esto hace pues que las regiones del sur pierdan competitividad, pierdan capacidad de atraer inversión, pierdan la capacidad de generar industria, de generar una minería, y que bueno, que esto puede ser revertido fácilmente, ¿no? Con una política energética, con una visión de país en el cual se dé prioridad a aquellos proyectos en los cuales quizás en un primer momento pueden tener un costo, ¿no? Comparado con otras tecnologías del mercado que puede ser mayor, pero que a la larga te genera mayores beneficios, ¿no? Cualquier tecnología, cualquier nueva industria que quiera ingresar a un país, siempre va a tener un costo mayor que las tecnologías, obviamente, que están operando en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen tiempo en el mercado, ya han desarrollado se han desarrollado las mismas en el país, etc. Entonces, atraer una nueva inversión tiene un costo. Ahora, lo que es importante tener en consideración es que cualquier decisión que se tome en materia energética también implica un costo, ¿no? Entonces, si vemos que existe este déficit en el sur, tenemos pues que analizar cuáles son las alternativas que tenemos para poder solucionarlo. Entonces, y dentro de esas alternativas, verificar obviamente cuál es la que a la larga me va a generar mayores beneficios. Es decir, yo voy a invertir mi dinero en algo que a la larga me tiene que dar mayores retribuciones. Vemos pues que invertir en líneas de transmisión a la larga no soluciona el tema. Tenemos un sistema robusto, tenemos la capacidad de poder transmitir electricidad del norte al sur, por supuesto, pero si no se tienen focos de generación locales en el norte y en el sur, el sistema sigue siendo inseguro. 2 minutos, Frank. Ok, perfecto. Entonces, vamos al tema de la oferta, de la participación. Aquí lo que vemos es que el sur solo requiere el 10% de la oferta de la eléctrica peruana, pero concentra el 22% de la demanda. Ese es el riesgo que conversaba hace un poco, ¿no? Que tiene la necesidad de importar la energía del centro, ¿no? Y lo cual genera el tema de los apagones, etc. Ahora, vemos un poco el tema de los proyectos de EDC. Estamos hablando de dos proyectos que estamos avanzando. Uno es Arequipa, que se llama Chumani, y el otro se llama Queiwa Pacheta en Moquegua. Ambos con una etapa inicial de 100 megas y con una inversión de más de 1.800 millones de soles por proyecto.
El impacto económico de estos proyectos es sumamente importante. Estamos hablando de la creación de más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción del mismo, es decir, desde el día de hoy hasta los 6 años, 7 años que puede tomar el proyecto para que inicie la operación comercial, se van a generar más de 20.000 puestos de trabajo, una inversión de más de 20 millones de soles en trabajos de proyectos sociales y un desarrollo del conocimiento, ¿no? Una nueva tecnología que ingresa al Perú va a requerir nuevos ingenieros, nuevo conocimiento que sin duda va a apoyar al desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita para desarrollar los proyectos geotérmicos? El tema del desarrollo de la geotermia en el Perú está principalmente, tiene un problema de traba porque no hay un entendimiento de las fases de su desarrollo. Hay una fase 1 en la cual hay una exploración superficial, se realizan estudios técnicos complementarios, y hay la siguiente fase que es la perforación de los pozos de extracción, reserción, en donde pueden ver hay una inversión mucho mayor. Estos son los costos de un solo proyecto geotérmico a 100 megas. Entonces, el hecho de realizar este tipo de inversión por parte del privado requiere pues que exista algún tipo de compromiso o seguridad de que luego de que el recurso sea confirmado o sea encontrado, por así decirlo, se va a tener con el contrato que garantice el flujo de ingreso de retorno de dicha inversión. No existe ningún privado en el mundo que vaya a invertir esta cantidad de dinero sin contar previamente con el contrato, ¿no?, que te garantice el retorno de esa inversión. Entonces, para ello existe pues la necesidad de un contrato de concesión, un contrato de suministro red. Entonces, un contrato de suministro red tiene que garantizar que la empresa va a tener el retorno de la inversión de sus proyectos. Para ello el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, debe convocar a una quinta subasta red que permita, ¿no?, a EDC y a otras compañías en realidad en el mundo que quieran desarrollar proyectos geotérmicos en el país a poder competir libremente por un PPA. Ahora, toda inversión va a correr al riesgo de la empresa, ¿no? Este es un tema importante. Acá estamos hablando de cerca de 727 millones de soles que pueden darse durante la etapa de perforación profunda, ¿no?, para hacer todos los pozos, etcétera. Y si el reservorio al final no es económicamente explotable, no hace sentido, pues bueno, la empresa privada se va a retirar, va a dejar, y ese gasto, esa inversión que ha realizado es a riesgo propio de la empresa, ¿no? Entonces, ahora, y con esto cierro, ¿no? El tema de la subasta que se ha conversado es el mecanismo actual para la promoción de la energía, de los proyectos renovables en el país. Y hay que tener la perspectiva que en realidad esta ley pone en igual medida la eólica, la solar, la biomasa, la hidroeléctrica y la geotermia, lo cual no se entiende por qué de estas 4 subastas no se ha incluido antes la geotermia, ¿no? Y si el tema es el precio, podemos ver, por ejemplo, que en la primera subasta para la tecnología solar, el precio o la tarifa base que se estableció fue cerca de $269 el megavatio hora. Para el eólico, 110, para la biomasa, 120, y la hidroeléctrica, 74. La geotermia requiere $110 para poder ingresar al mercado. Es decir, ha podido, de igual manera como el Estado ha promocionado estas otras tecnologías a un precio, creo yo, bastante competitivo, se puede dar igualmente una subasta en la cual se busque promocionar ese tipo de tecnologías y su desarrollo para el país. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a Franca Acevedo de EDC Perú por esta presentación. Gracias a todos los panelistas. Ahora les pido algunos minutos para responder a las preguntas que nos han enviado y que las respuestas además sean breves porque son varias y son muy interesantes. José Román nos pregunta, en el 2008 se prepublicó un proyecto de reglamentación de generación distribuida donde se encuentra el entrampamiento. ¿Dónde se encuentra el entrampamiento para que el reglamento sea aprobado? ¿De quién depende esto? ¿Quién nos contesta? Brenda, me parece que habló de energía, de generación distribuida, ¿Lucho? No, Brenda, pues es el... Pero en esa época creo que Lucho era vice. Ah, no, 2018, no sea mal.
No, no, bueno, a ver, el tema de la generación distribuida, digamos, es complejo desde el punto de vista que se está abriendo un mercado, ¿ok? Un mercado en el que el consumidor se está independizando del generador y de su suministrador, el distribuidor, ¿ok? En esos dos aspectos. Entonces, eso genera, digamos, una desazón y una resistencia a querer apoyar este tipo de propuestas. ¿Okay? Y esto es normal, y ha pasado en todos lados del mundo. O sea, en España llegaron a presionar tanto que se creó un impuesto a la radiación solar para tratar de desalentar el autoconsumo a nivel generación distribuida, ¿okay? O el autoconsumo en zonas conectadas a un sistema de distribución, ¿no? Dentro de una zona de generación distribución. Bueno, eso es un tema, creo yo, poniéndolo súper de manera muy diplomática. Creo que otro tema es que eventualmente que pueda haber generado un problema es la capacidad instalada que podría tener un generador. Se propuso, si no me equivoco, 10 megavatios en la propuesta del 2018, pero habían centrales de generación de mayor capacidad instalada ya conectadas y que habían asumido que eran generación distribuida, porque la definición de generación distribuida en la ley 28832, como comenté, es simplemente generación conectada a un sistema de distribución conforme a los umbrales de potencia que establezca el reglamento, ergo ilimitado, ¿no? Hasta ahora, indefinido. El otro tema es a quién asume los cargos regulados, que se estarían dejando de asumir a consecuencia del autoconsumo, ¿no? De este tipo de autoconsumo. Entonces, hay varios temas que de verdad sí generan fricciones económicas, pero yo creo que esto, si tienes un buen árbitro en un partido, el árbitro va a saber conducir el partido de manera adecuada, ¿no? Yo creo que haciendo esa analogía futbolística, lo que ha sucedido en el Perú con la aprobación de todas estas normas que tanto requerimos y de una planificación de mediano y largo plazo, es la falta de un árbitro. O sea, han dejado a los jugadores jugar el partido sin ninguna reglas o con reglas mínimas, ¿no? Que se ha empeorado justamente por una situación, digamos, un poco extrema de sobreoferta, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que son las principales causas de por qué no tenemos no solo un reglamento de generación distribuida, sino un plan energético a mediano y largo plazo. Muy bien, gracias, Brendan. Edson Bautista también nos preguntaba qué se necesitaba para poder generar nuestra propia energía en casa e inyectarla a la red, esta energía sobrante, y creo que es justamente eso, la generación distribuida, y que también se ha contestado con los apuntes que ha hecho Brendan. Jorge Felipa nos dice, con el tema de la reactivación económica, los proyectos mineros que se iban a desarrollar en el sur han sufrido algún revés. Esto nos daría más tiempo para dotar al sur con generación in situ, fotovoltaica, CCP, geotérmica, eólica, sin acudir a más líneas de transmisión. Se podría decir que la pandemia en cierto sentido nos ha dado más tiempo para dotar al sur con generación eficiente, considerando la meta de 15% al 2030, según la viceministra, ingeniero Espinosa. Sí, justo yo creo que le ha dado en el clavo. O sea, realmente las crisis tienen un pro y un contra. El contra hemos visto por el tema económico, el problema que nos causa. El pro que es que el sistema no va a estar muy estresado con lo que se tiene de generación y línea, se puede trabajar más años. Ya no podemos estar pensando que los precios van a subir en el 2023, no van a subir en el 2023, de repente en el 2026, ¿ya? Porque esto se ha movido, ¿ya? Entonces, si nos da ese tema, nos obliga a pensar una solución para de nuevo el 2025. O sea, no podemos decir, no, ya pensaremos cuando llegue el 2025, ¿no? Esa es la clásica de nosotros, ¿no? Esa es la clásica, o sea, es agarrar, como ya no tenemos problemas, no, lo dejamos para después. Cuando lo cierto es que hoy día tenemos que trabajar
no para ese problema, sino para generar trabajo hoy día y que solucione los problemas futuros. O sea, eso es lo que hace. Ya en el 2008, 2009 nos pasó lo mismo. O sea, nosotros veníamos creciendo en los años anteriores al 2008 a fuertes tasas que estresó el sistema, que hubo racionamiento de gas en el 2008. Y ya pensaba que el 2009 vamos a tener que racionar porque ya no había más gasoductos, se había topado todo, ¿no? ¿Y qué vino el 2009? La crisis mundial. O sea, como yo digo, a veces Dios nos ayuda, ¿no? Viene la crisis mundial y todo se cayó el petróleo, todo, y de nuevo estuvimos respirando, ¿ya? Entonces, pero así somos nosotros. Pensamos que no va a llegar. Eso denota falta de planificación. O sea, falta de saber lo que queremos. La lógica, digamos, yo les podría decir, la lógica te lleva a decir que no puedes confiarte en que todo va a funcionar perfectamente. Eso no te puedes confiar. Tienes que trabajar al revés, es decir, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Cómo respondo? Ya. ¿Qué pasa si se caen las líneas? ¿Qué pasa si el gasoducto se cae? ¿Qué pasa? Todos son ¿qué pasa? Al igual que, ¿qué pasa si llega una pandemia? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si no tenemos agua? Por ejemplo, hace unos años cuando ocurrió esto del agua, ustedes se acordarán de lo que nos pasó acá en Lima, que tuvimos como una semana sin agua por el tema del fenómeno del Niño, ¿ya? Y tuvimos que racionar agua, y mucha gente tuvo que con sus baldes recordar viejas épocas de sacar con el balde, ¿ya? Usted vaya y pregúntele al Ministerio de Vivienda, que es el que maneja Sedapal, o al mismo Sedapal, hágale la pregunta, ¿cómo vamos a obrar cuando llegue el siguiente racionamiento de agua en Lima por un fenómeno del Niño costero? Y la pregunta va a ser bien, bien sencilla, ¿vamos a sacar los camiones de nuevo? Esa no es la pregunta. Parece que no hubieran ingenieros. Yo siempre he dicho eso. Parece que la ingeniería no ha llegado por acá. Y acá es ingeniería, ¿ya? Adelante, Catherine, si no... Muy bien, sí. Gracias, ingeniero. Tengo una pregunta para Franklin Acevedo. Juan Palomino nos dice, Juan García Palomino, ¿en qué etapa están las plantas de EDC? ¿La inversión de EDC depende exclusivamente de que el gobierno haga una licitación RER o puede gestionar PPAs entre privados? A ver, los dos proyectos que tenemos, el de Achumani en Arequipa, estamos a puerta de desarrollar el estudio de impacto ambiental. Este año ya lo estamos iniciando. El de Quillopacheta el siguiente año lo vamos a iniciar, adicionalmente con los estudios técnicos de ingeniería, a nivel de factibilidad, línea de transmisión, etcétera, ¿no? El tema del PPA en su etapa inicial con un privado, no, es muy difícil. El precio, como lo comenté, el precio de la energía geotérmica en una primera etapa es un costo muy elevado y está muy por encima de lo que es el precio de la energía en el mercado, y más aún en este mercado peruano en el cual está el precio completamente distorsionado, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, estamos hablando de estos primeros 100 megas, pues se requiere este mecanismo de promoción a través de una subasta RER en el cual se le da este primer impulso. Ahora, estamos hablando de la primera etapa de 100 megas. La expansión de los proyectos geotérmicos, los siguientes 100 megas, 200, 300 megas y la capacidad que te pueda dar el reservorio, sin duda no requieren ya en ese momento algún tipo de impulso o de soporte de parte del Estado, ¿no? Ya el precio va a ser lo suficientemente atractivo como para poder competir en el mercado. Muy bien, gracias, Frank. Hernán Astesiano nos pregunta, para que no siga la demanda de energía creciendo con el PBI, ¿no hay una previsión de desacople de la intensidad energética o energía PBI a lo largo de los años con la implementación de la eficiencia energética ISO 50001 en las industrias, comercios y otros? No, ciertamente el tema de eficiencia siempre te va a cambiar digamos, la pendiente de relación entre la economía y la energía, ¿ya? Y uno cuando lo analiza se da cuenta, analiza muchos países, todos tenemos lo mismo, o sea, países que dependen más de los servicios, su pendiente es más baja, ¿ya? Pero países como nosotros, que somos un país con industrialización y que tenemos mucha materia prima que formar, depende mucho de la energía, ¿ya? Entonces, países que hacen eso se dan cuenta que es importante tener energía. Y la energía segura y barata, tiene que ser las dos cosas a la vez.
Entonces, los estados son los que ayudan a esto. Y mira, para responder varias preguntas que está viendo en el chat, si no, podríamos demorar mucho para responder toditas a la vez. Un ejemplo es, oye, cada tecnología tenemos que buscarle dónde es más eficiente para el país, ¿ya? O sea, por ejemplo, para mí la solar es más eficiente en la zona sur por el tema de la radiación y por el tema de la altitud. Se ha encontrado, Chile lo tiene en el norte de Chile, ¿se da cuenta? No es en el Ecuador, a veces uno puede pensar, no, más cerca del Ecuador, no, la mejor radiación está en la zona de Arequipa, en la zona de Moquegua, la zona alta, ¿ya? Entonces ahí es donde, como siendo los estados deben de promover. Se puede hacer en todos lados, ¿eh? Pero digamos promover. Segundo, la eólica es más rentable en la zona norte del país, por los vientos y todo lo demás. Y una pregunta que nadie se hace, ¿ya?, es el tema, Iquitos, ¿qué hacemos con Iquitos? Iquitos está en medio de la selva. Hemos querido hacer una línea de transmisión que costaba $500 millones solamente la línea. Y por el hecho de conectarlo, porque tú le dices, ¿y qué va a mejorar en Iquitos? La tarifa es la misma, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros subsidiamos Iquitos. Hoy día nosotros, o sea, los que ustedes viven en Lima, todo, pagamos en el recibo un subsidio para que Iquitos tenga una tarifa similar a la que tenemos en Lima. O sea, subsidiamos el diésel. Pero no hemos buscado una opción para que el subsidio sea mucho mejor. ¿Para qué subsidiamos diésel si podemos subsidiar, digamos, una renovable? ¿Ya? O sea, esa es la falta de inteligencia. Y de igual forma, en el país existen zonas que no están conectadas a la red eléctrica, ¿no? Y sería mucho más eficiente de repente ahí hacerle sus pequeños sistemas eléctricos con renovables, fotovoltaicas, con baterías, más eficiente que hoy día, uno, o no darle electricidad, o dos, hacerlo con diésel. O sea, todas esas cosas son las que hacen una falta. O sea, en sí existen nichos de mercados que no se ha explorado y no se quiere explorar, ¿ya? Entonces, yo digo, el sur tiene una masa crítica hoy día para poder hacer un proyecto geotérmico. La masa crítica tiene una demanda, tiene una zona, tiene necesidades. Vamos a tener que impulsar más minería más rápido, o sea, ser promotores mineros, porque ellos son los que nos van a hacer salir de esta crisis. O sea, visualícenlo de esa forma. Yo les pediría a todos, visualicen. Necesitamos hoy día alguien que invierta dinero fuerte, que traiga capital, que mueva toda la economía y de trabajo. Y el más rápido es la minería. No hay otro. Entonces, y ese señor, para que se instale en el sur y trabaje, necesita energía barata. Tenemos que ponerle las centrales. Ya, yo sé que el gasoducto es una decisión que demora un poco más y tiene otros temas políticos y complicados por ahí. De repente no demora más de lo que debería demorar. Mientras tanto, 100 megavatios adicionales no le hacen daño a nadie, ¿ya? Porque el sur tiene más necesidad de 100 megavatios, si ustedes ven las gráficas hoy día. Entonces, es así es como el planificador hace, o sea, resuelve muchos problemas. Y cuando me preguntan, oye, ¿el Ministerio de Energía y Minas se debe separar? Sí, pues, una cosa es la energía, otra cosa es la minería. Porque en la minería hay que tener una mente promotora, una mente que ayuda, que quiere que el proyecto se realice. En la energía es un tema del planificador de largo plazo, que controla precios, que controla redes, que elimina cuello de botellas. Es diferente la visión. Pero entonces, cuando uno pone un ministro minero, se va por un lado. Cuando pone un ministro energético, se va por el otro lado, ¿ya? Y estamos mal, y no se conversa. O sea, las visiones son diferentes. Entonces, no nos damos cuenta de eso. O sea, por eso yo a veces digo, nuestro país está mal organizado. O sea, no es que no tengamos recursos, no es que no podamos hacer las cosas. Estamos mal organizados desde el punto de vista del gobierno y del Estado. Y en la toma de decisiones, que es lo más importante. Ya, no sé. Muy bien. Gracias, ingeniero. Varias de las preguntas que están formuladas acá ya se han ido respondiendo en la reciente exposición del ingeniero Espinosa y tal, pero hay una de José Román, ya para ir terminando, porque nos hemos pasado un poquito, nos dice, se comentó que hace falta una promoción por parte del Estado. ¿Qué ente del Estado debería asumir esa función? ¿O se debería crear un ente como Perupetro para la geotermia? ¿Quién nos contesta? ¿Brendan, Franklin? Mira, después creo que Franklin lo puede agarrar ahí. Yo creo que crear más entes es una complicación. O sea,
difuminamos las responsabilidades y las tomas de decisiones. O sea, el ministerio debió haber tomado ese tema, ¿ya? Ha Sí, hecho los sin duda. estudios, ha invertido todo, ¿no? O sea, el ministerio es. O sea, no pidamos al regulador, no pidamos al COES, que es un operador, y no creemos otro más, ¿no? Más burocracia no se necesita en este momento. Se necesita en este momento es, señor, ¿quieres promoverlo? Sí. ¿Tienes los mecanismos para promoverlo? Sí. Tienes los contratos de las renovables. Ese es un mecanismo, ¿ya? Que mañana se puede asignar los costos a otra cuenta, se puede hacer. El problema es cómo se hace rápido. Y segundo, lo que te pide cualquier inversionista es un contrato de venta, nada más. Ellos asumen todos los riesgos constructivos. O sea, como diciendo, una solar me dice, dame un contrato de venta, ¿cómo me vas a pagar? Y yo me arreglo el resto, ¿ya? A veces ni dicen, no me ayudes con nada, yo me arreglo todo, yo busco dónde está, hago mis perforaciones, hago todo. Entonces, ¿es difícil hacer un contrato de venta? ¿Tan complicado es? ¿Para qué hemos creado una agencia promotora de la inversión que se llama Proinversión? O sea, lo único que sabe hacer es líneas eléctricas, ¿acaso? No, en el pasado se ha hecho obras muy importantes. Ya pues retomemos el reto, hagamos las cosas importantes. Ya las líneas eléctricas, al país le hemos puesto todas las líneas. Ahora, hagamos ahora las cosas hacia abajo, construyamos cosas que den más trabajo. Ese es el reto. Ujú. Bien, y Sí, ya yo para... estoy de Sí, acuerdo, si me permites, sí, claro. Catherine, estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Lucho. O sea, a ver, legalmente el ministerio es el órgano promotor de proyectos eléctricos en el país. O sea, el Ministerio de Energía es la cabeza de lanza, ¿no? Eso ya no es discutible. Crear un organismo adicional, o sea, al final, digamos, las instituciones, desde el 92 en que se liberaliza el Estado, a consecuencia de la justificación de que la creación de empresas públicas no funciona, y bueno, eso lo podemos ver acá en el país ahora, ¿no? En que sí efectivamente se han puesto, digamos, se han exigido, no funciona y le cuesta mucho al Estado. O sea, el Estado tiene que ser administrado como una empresa, ¿no? Entonces, el problema es que no se administra así. El tema de qué es lo que falta, es muy fácil poner un dedo y decir necesitamos energía en el sur o necesitamos energía de reserva, aprobar regulación para crear cargos regulados y lanzar 6 licitaciones o 4 licitaciones para reserva fría. Como bien dijo Lucho, necesitamos electricidad en Iquitos, construyamos una línea de transmisión de 600 y pico kilómetros, 80% sobre agua, cruzando selva virgen. O sea, no sé a quién o sea, esto yo sinceramente me sorprende a ver quién se le ocurren estas ideas y por qué las aprueban. Pero lo que sí tenemos que hacer es de una vez, y como bien dijo Lucho, se ha trazado el requerimiento existente de energía, de consumo de energía por la reducción de la carga. Y es indispensable que el primer paso sea la planificación. No me repito en decir esto en todas las plataformas. Necesitamos planificación integrada, definición de objetivos de mediano y largo plazo. Al día de hoy podríamos decir fácilmente, para el 2050 nuestra matriz va a ser 80% renovable. ¿Lo podemos decir? Sí. ¿Cómo llegamos a eso? Es justamente el resultado de tener que planificar, ¿ok? Sin embargo, nos han dado un oxígeno, como bien comentó Luis, y tenemos un poco de espacio para trabajar el tema de la planificación y también, digamos, abordar temas de corto plazo. Si al 2022 ya nos estaba faltando generación eficiente en el sur, era imposible llegar a satisfacer esa energía, esa carga o esa nueva carga con generación eficiente, era imposible. O sea, las probabilidades de que se pueda construir algo en menos de 20 meses en el Perú, como demora digamos, la obtención de permisos, la adquisición de tierras, etcétera, etcétera, es imposible. Entonces,
si ya estamos empujando con las proyecciones digamos, que esta demanda va a surgir nuevamente en el 2025, 2026, estamos 2020. Un proyecto geotérmico tiene que tener un contrato hoy para efectos de para poder estar en el momento en que se necesite en 5 años, ¿no? O 4 años. Entonces, digamos, yo creo que eso justamente es un elemento esencial de la planificación. Uno tiene que empezar a sembrar hoy para poder cosechar en el futuro. Eso es lo que suena muy coloquial, pero este concepto falta tanto en el Estado peruano desde un punto de vista transversal y más aún en el Ministerio de Energía y Minas, que es muy, muy aplicable, ¿no? Entonces, yo creo que el tema va por el MINEM. Yo creo que un buen paso fue la creación de esta comisión multisectorial. Yo hubiese preferido que se defina con más claridad y especificidad los puntos que se iban a tratar fraccionados y obviamente definiendo hacia dónde queremos ir. Porque la comisión que se creó el año pasado, que tiene un año de vigencia y termina ahora, en julio del 2020, habló e identificó muchos temas, pero nunca especificó hacia dónde queríamos ir. Nunca especificó si la matriz energética o la matriz eléctrica iba a ser 50 renovables, 50 diésel, 40% geotérmico y 60% gas natural. O sea, nunca se definió hacia dónde queremos ir. Y es muy complicado, ¿no? Sobre la marcha, armando pues ¿cómo quieres tu casa? ¿No? ¿Quieres una casa de 3 pisos, 4 pisos? Pero empiezas a construir sin idea de cuántos pisos quieres. O sea, definitivamente eso no se va a poder hacer, porque dependiendo de los pisos vas a tener que hacer dimensiones distintas en las columnas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estamos en un buen momento para interiorizar qué es lo que tenemos que hacer. Todos sabemos qué tenemos que hacer en el sector, pero al mismo tiempo es indispensable que la voluntad política acompañe. Sin voluntad política y presión de nosotros, que somos los ciudadanos que ponemos a los políticos, ¿no? Para efectos de que nos den lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es energía renovable, economía circular, sostenibilidad, independencia energética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no lo reclamamos, ellos no lo van a hacer por sí mismos, ¿no? Entonces, creo que estos foros sirven mucho para concientizar a la gente y para que la gente salga a la calle y reclame a su político que esto es lo que necesitamos. O sea, esto tiene que estar en la agenda del mensaje presidencial. O sea, el presidente tiene que hablar qué va a hacer con las renovables, qué va a hacer con la descarbonización de la economía, cómo vamos a reactivar toda la economía, si las renovables efectivamente van a ser parte de la reactivación, que consideramos indispensable debe ser, ¿no? Gracias. Gracias, Brendan. Franklin, para terminar rápidamente en segundos, Juan Rodríguez nos pregunta, nuestro vecino Chile ya empezó hace unos años con geotermia. ¿Qué hizo su estado mejor que nosotros? Y si se puede seguir su ejemplo. A ver, en el caso chileno es particular, sin duda. En la primera etapa de exploración de estos proyectos fue llevada a cabo con dinero del Estado. Fue el gobierno quien invirtió y hizo se comió todo este riesgo de la etapa de exploración. Luego, ¿no? Entró un privado, entró Enel, y aún así, ¿no? Los precios iniciales, porque ellos empujaron más el proyecto, pero no podían participar debido al precio dentro de la subasta que tienen, el esquema de subasta que tienen en Chile, que es distinto al peruano, es un esquema de subasta con distribuidoras, donde hay una competencia total entre todas las tecnologías, y que bueno, que hizo que Enel haga un tema de una contratación entre una de las empresas de su grupo, etcétera, ¿no? Para poder apalancar estos primeros MEAs de geotermia, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, en Chile se dio esta primera etapa de inversión por parte del gobierno, que en nuestro caso no es necesaria. O sea, acá hay una empresa privada como la mía, como EDC, que está dispuesta a correr con el riesgo de desarrollo y todo este riesgo asociado a la exploración profunda,
a costo propio. Lo único que pedimos es esta posibilidad de poder competir por un contrato de suministro real que a la larga nos va a servir de apalancamiento financiero del proyecto y adicionalmente para garantizar el retorno del mismo, ¿no? Ahora, lo que, si me permites, un punto nada más. Estoy de acuerdo con lo que menciona Luis, Brendan, en el tema de que existe, ¿no?, esta necesidad de un planeamiento energético, la necesidad de una voluntad política. Año tras año se habla, se posterga el tema de la subasta. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia, creo yo, al momento de analizar cuáles son las necesidades que tiene nuestro país. Pero hoy la circunstancia es distinta, ¿no? La situación económica de nuestro país requiere, pues, atraer inversión. No requiere mayores debates, no requiere que el gobierno se siente y comience a inventar la pólvora. Lo que tenemos es suficiente para poder atraer este tipo de inversiones. Y lo único que se necesita, pues, es una decisión política que creo yo es bastante sencilla ahora tomando en consideración la necesidad del impulso económico que requiere nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a Franklin Acevedo, al ingeniero Luis Espinosa, a Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables. Yo les agradezco también a los miembros de la sociedad por invitarme a compartir este webinar con ustedes hoy, y sobre todo a los panelistas, a los espectadores que se han unido al webinar, han participado con su atención y sobre todo con sus preguntas. Lamentablemente nos hemos excedido en el tiempo y no da para más, pero tomamos nota de los intereses que tienen ustedes sobre la energía solar, eólica, para conocer más profundamente el futuro energético del Perú, si se necesita un gasoducto en el sur o no, cómo se puede reemplazar, y de qué se trata la geotermia, cómo funciona, los precios, es caro, no es caro, qué beneficios nos trae, cómo se puede sacar adelante. Hemos tomado nota de todos esos temas y seguramente en los próximos días o semanas se estarán anunciando nuevas reuniones y de pronto con con un formato también de foro para que los espectadores puedan participar más activamente, porque yo veo que hay un interés de que eso ocurra. Muchas gracias a todos y los esperamos en otra oportunidad. Hasta luego. Bueno, gracias. Luego, gracias.